Muy buenos días, les damos la bienvenida a este webinar Salud Masculina, hablemos de próstata. Antes de iniciar, vamos a compartir con ustedes un video que resume el trabajo que realiza el Departamento Promoción y Prevención del INS. Así que los dejo con el video. El Departamento de Promoción y Prevención del INS quiere impactar positivamente en la calidad de vida y el bienestar de los costarricenses. Es por ello que en el 2019 se desarrollaron estrategias en beneficio de la población por medio de distintos programas. La Unidad de Salud General realizó 18 ferias de la salud en zonas identificadas como vulnerables y de mayor incidencia en casos de cáncer de seno, próstata y enfermedades del corazón. Estas ferias beneficiaron aproximadamente a 5.000 personas, con el objetivo de disminuir los índices de mortalidad en las patologías atendidas. En la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollaron programas para propiciar una cultura de salud ocupacional orientada a la gestión preventiva, atendiendo de manera prioritaria las empresas que reportaban mayor siniestralidad, accidentes graves o fatales y riesgo por exposición al calor. Además, se brindó apoyo en prevención por factores psicosociales. Este programa dio inicio por primera vez en el 2019. Desarrollo de la gestión preventiva de las empresas. Y se realizaron actividades de capacitación abiertas y en modalidad virtual, talleres y actividades regionales. También se benefició a empresas mediante el programa de homologación como reconocimiento a sus esfuerzos en materia de salud ocupacional. En cuanto a seguridad humana y patrimonial, se implementaron programas como Líderes de la Prevención, INS Joven y Pollitos de Gira, dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y una de las unidades con mayor incidencia en la sociedad, Movilidad Segura, benefició a través de sus programas en seguridad vial a 12.259 personas. Con el programa de seguridad vial empresarial, se desarrollaron buenas prácticas de gestión preventiva en temas de seguridad vial basados en la norma INTE 39001. En el caso del programa de promoción y prevención de la seguridad vial, se contribuyó con la disminución de accidentes de tránsito en las zonas de mayor accidentabilidad. Y con el programa de prevención municipal, se brindó una capacitación para que puedan mejorar la gestión vial en las comunidades. Además, se realizó el primer Congreso Nacional de Seguridad Vial y Movilidad Segura, bajo el tema Retos de la Seguridad Vial para la Costa Rica del Bicentenario. También se desarrollaron charlas y actividades como operativos de tránsito en diversas zonas del país para llevar el mensaje de prevención. En el INS estamos convencidos de la importancia y sobre todo del impacto de la promoción y prevención en la salud y en la calidad de vida. La prevención no es moda, es una forma de vivir. Bueno, ese es el video Este es el video que resume el trabajo que realizan los compañeros del Departamento de Promoción y Prevención del INS. Antes de iniciar con el webinar, más bien vamos a dar unos 3 minutos para que más personas puedan ingresar a la actividad. Así que en unos momentitos, en 3 minutos nos vemos. Gracias.
Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos al webinar Salud Masculina, hablemos de la próstata. Para el grupo INS es muy importante la salud de las personas, por eso esta mañana queremos motivar a la población masculina a conocer su cuerpo, a cuidarse y a realizarse exámenes de próstata regularmente y así poder detectar cualquier dolencia. Vamos a dar a conocer algunos detalles del evento para que ustedes tomen en cuenta. La exposición va a tener una duración aproximada de 45 minutos. Al final de cada presentación vamos a tener un espacio para preguntas y se van a seleccionar algunas de ellas y serán respondidas por el expositor. Las preguntas las pueden realizar en el chat que está disponible según la guía que a ustedes se les envía. Ahora en el chat pueden hacer todas las preguntas que deseen y vamos a tener un compañero, como les decía, que las va a seleccionar y algunas de ellas se responden en vivo, ¿verdad? En el webinar, y otras vamos a responderlas por correo, por medio del correo que ustedes nos proporcionaron. Así es como vamos a desarrollar la actividad. Y vamos a iniciar, le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Simon Benjamin Curling. Él nos va a hablar sobre salud masculina, hablemos de la próstata, como les dije al inicio, y es especialista en urología y actualmente es médico asistente del Servicio de Urología del Hospital Nacional de Niños. Le recordamos entonces que pueden hacer sus preguntas en el chat y los dejo de inmediato con el doctor Simon Benjamin Curling. Doctor, muchas gracias por su asistencia y bienvenido, doctor. Muy buenos días. Primero, agradecer al Departamento de Promoción y Prevención de el INS, a PRECAP, la Asociación Prelucha y Prevención del Cáncer de Próstata, y a todos los que se conectaron por esta oportunidad de poder compartir algo que espero que durante la charla me puedan entender de la importancia y lo importante que se hace el prevenir la enfermedad. Vamos durante estos 40-45 minutos compartir un poquitito de algunas enfermedades que el hombre debe conocer y puede cambiar mucho su vida y la vida de los que los rodean. Quise ponerle a la charla como nombre próstata, lo que deberíamos saber. Y muchas de las cosas o complicaciones que vemos con estas enfermedades en los hombres es por desconocimiento. Por eso es que la charla es muy importante que podamos sacar algunos mitos y conocer algunas verdades para poder prevenir una enfermedad que de verdad cada día coge más fuerza, importancia en nuestro país, causa dolor y debemos luchar por prevenirla. Junio. Para muchas personas simplemente es la mitad del año, un mes más. Pero para muchos hombres y sus familias es el momento del año donde se hace una pausa. Se respira profundo y se recuerda la lucha contra ese enemigo silencioso que se logró derrotar. Hoy damos gracias a la vida y seguimos adelante, porque vale la pena. 11 de junio, Día Internacional del Cáncer de Próstata. Pero no es para celebrarlo. Es para recordar que cualquier hombre puede llegar a tener cáncer de próstata. Porque es un enemigo silencioso que no debemos ignorar, que no le podemos dar la espalda por vergüenza, por miedo, por el qué dirán. Pero si pensase así, con despreocupación, junio puede dejar de ser un simple mes para vos, y entonces lo vas a recordar. Porque vas a ser un hombre más de los miles que luchan contra el cáncer. O vas a celebrar junto a tu familia en junio, porque con esfuerzo y esperanza lograste ganarle al cáncer. O será tu familia, tus amigos, los que te recuerden en junio. No esperes que pase otro mes. No esperes a enfrentarte al cáncer. Hacete los exámenes de próstata. Son unos segundos que te darán años de vida. Vale la pena. El pasado 11 de junio celebramos a nivel mundial el Día de la lucha contra el cáncer de próstata. Y me encanta el video porque dice algo que es muy interesante. No es un día para celebrar, pero es un día para hacer conciencia. Es un día para no dejar que pase más lo que tenemos que hacer y la preocupación que tenemos que tener con respecto a esta enfermedad. Es ahí el deseo de que esta charla, yo digo, no quiero asustarlos, quiero que nos preocupemos y nos empecemos a ocupar
de algo que, como vamos a ver durante la charla, está creciendo, y muchos de las dificultades o inconvenientes que tenemos es por descuido. Entonces es un mes de verdad para hacer conciencia, no solo con cáncer de próstata, con muchas cosas que a nosotros los hombres se nos olvida prevenir o cuidarnos, y damos mucho tiempo y a veces llegamos tarde. Tengo varios objetivos durante esta charla. Uno, explicarles un poco qué es la próstata, qué se trata de la próstata, cuál es su ubicación, hablar un poquito de la anatomía, conocer algunas de las enfermedades más frecuentes que vemos en la próstata y obviamente darle mucha énfasis al cáncer de próstata. Importantísimo, quitar algunos mitos y tener algunas verdades sobre esto. Y lo que más quisiera es que después de la charla usted pueda compartir esto con sus amigos y familiares. Eso es lo más importante de la charla. Comparta esto que vamos a hablar ahora. Tal vez no todo el mundo está conectado en este momento de familia, pero ojalá podamos compartir esta información, porque como decía el video, eso puede cambiar mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a empezar un poquito con anatomía, y esta parte es importante porque debemos entender dónde está la próstata para entender un poco de la sintomatología y molestias que vamos a tener. La próstata es una glándula, llamamos a las glándulas a toda aquella estructura que está en el organismo que produce una sustancia que trabaja en un lugar diferente, o produce sustancias que van a trabajar dentro de la misma glándula o en otro sitio. La próstata es una glándula que está metida dentro de la pelvis. Si podemos ver acá en la pantalla arriba, la estructura que vemos acá arriba es la vejiga. Y abajo de la vejiga encontramos a la glándula prostática. Su ubicación es muy interesante porque, si ustedes pueden ver, parte de la uretra o el caño de la orina pasa a través de la glándula prostática. De hecho, la conocemos como uretra prostática. Y las estructuras azules que vemos atrás de la próstata es lo que conocemos como las vesículas seminales. Son muy importantes tanto para el abordaje de las diferentes enfermedades que vamos a tener, y esa ubicación nos va a explicar muchos de los síntomas que vamos a ver en las diferentes patologías. Estas estructuras verdes que vemos un poco arriba son los famosos ganglios, el tejido linfático. El tejido linfático es una serie de sustancias que nos ayudan o transportan las defensas que tenemos, ¿okay? Y posterior a la glándula prostática podemos ver el recto. Y es importante entender, porque cuando hablemos un poco de los exámenes exploratorios de la próstata, es importante entender por qué logramos llegar con facilidad a la glándula prostática. La próstata la podemos dividir también por zonas, y esto es muy importante. Cuando la próstata se está formando, embriológicamente se forma de estructuras diferentes. Por eso es que vamos a ver que podemos tener diferentes patologías en las diferentes áreas de la próstata. En la parte donde vemos la letra E es lo que conocemos como la zona de transición, y es la parte que está más cercana a la uretra prostática. En la sección celeste podemos ver lo que llamamos como la zona central, que corresponde a un 8 o un 10% de la glándula prostática. Y en la parte amarilla corresponde al 70-80% de la próstata, que es la que conocemos como zona periférica. Y es muy importante para nosotros porque es el sitio donde más vamos a encontrar algunos tumores o cánceres de próstata. Si pudiéramos cortar la próstata, hacerle un corte y ponerla en un microscopio, esto es lo que veríamos. En realidad, la próstata es una estructura que está formada de muchos conductos, y sus conductos están sostenidos por medio de un tejido que llamamos estroma. Y eso es importante a la hora de ver las características del cáncer de próstata, porque esas estructuras o esas células es donde se puede generar y empezar a formar células cancerosas. ¿Cuál es la función de la próstata? La próstata tiene una función muy importante con respecto a la fertilidad. La próstata es la glándula que produce la sustancia, la mayor cantidad de la sustancia que llamamos semen, que es el que le va a dar un medio adecuado a los espermatozoides para que puedan llegar hasta el óvulo y hacer la fecundación. De hecho, el gran porcentaje del líquido del semen se produce por la próstata, por aquellas estructuras que veíamos anteriormente que se llaman vesículas seminales, y por otras glándulas bulburetrales que son las encargadas de hacer todo ese medio adecuado para que los espermatozoides que vienen desde los testículos por los conductos deferentes puedan tener un ambiente más adecuado y poder llegar a la fecundación. Ok, vamos a ver. Con respecto a la próstata, podemos tener varias patologías de la próstata, y es importante mencionarlas
y la vamos a dejar al cáncer de último, porque sus manifestaciones clínicas a veces pueden ser muy similares. Entonces es importante que conozcamos cada una de ellas, porque cada una son signos de alarma que nos pueden estar diciendo que podemos tener alguna patología a nivel de la próstata. Y lo que vemos muchas veces es que no les damos importancia, las vamos pasando, hasta que son un poco más severas, ya interfieren con nuestro diario vivir y a veces es tarde cuando llegamos. La primera que quiero comentarles es la prostatitis. La prostatitis es un proceso infeccioso. Puede ser agudo, puede ser crónico, puede ser provocado en su mayoría por bacterias que pueden hacer un proceso inflamatorio a nivel de la próstata. En la prostatitis generalmente el paciente va a consultar porque es una manifestación o produce muchas molestias. Produce dolor al orinar, lo que llamamos disuria, produce a veces goteo o la sensación de intermitencia, voy orino, el chorro es cortado o oriné y al ratito tengo que volver a ir como si no había vaciado la vejiga. Produce dolor a la eyaculación, produce un dolor a nivel perianal, a nivel del recto o a nivel suprapúbico, debajo del ombligo. El paciente puede o no tener fiebre, el paciente puede o no sentirse mal, el paciente puede tener algunos síntomas relacionados con gripe y generalmente el paciente en su episodio agudo puede consultar por esta patología porque le molesta a la hora de orinar, porque pasa molesto durante el día, porque tiene dolor a la eyaculación. Algunos pacientes pueden tener lo que llamamos hematospermia, que es sangrado durante la eyaculación. E interesantemente, esta patología aumenta una cosa que vamos a ver más adelante que llamamos como antígeno prostático. Un examen de sangre que puede estar alterado. Generalmente cuando el paciente viene con todo este historial, un poco de interrogatorio que le hacemos y en la exploración física que hacemos, generalmente podemos dar con esta enfermedad. Generalmente es inflamatoria, como les digo, es muy frecuente en adultos jóvenes, puede estar relacionados con enfermedades de transmisión sexual y puede que no esté relacionados con enfermedades de transmisión sexual, puede ser un síntoma de algún proceso obstructivo también que puede tener la próstata, que es un signo que nos tiene que empezar a alarmar. Y generalmente, cuando el paciente consulta y se explora, damos tratamiento para que mejore toda esta sintomatología. Hay casos en que podemos ver prostatitis que se dan de forma crónica, inclusive sin encontrar gérmenes o bacterias dentro del tejido prostático o en los exámenes que hacemos, sino que se hace un proceso inflamatorio de forma crónica y el paciente sigue con todas estas molestias. Generalmente esta patología es molesta y el paciente tiende a llegar. Una cosa que tenemos nosotros los hombres es que tratamos mucho las enfermedades, pero no las prevenimos. Entonces, muchas veces estas cosas pudimos haberlas pensado que podían venir, pero tuvimos síntomas tan leves que no seguimos adelante con el control o la exploración y entonces puede ser un poco más complicado. Eso es lo que llamamos como una prostatitis y generalmente el tratamiento de estos pacientes en el episodio agudo es dar tratamiento para la sintomatología y usamos antibióticos generalmente con los gérmenes que con más frecuencia producen la enfermedad. Crecimiento prostático benigno. Este es muy interesante porque el crecimiento prostático benigno básicamente lo vamos a tener todos los hombres. Entre más envejecemos, más posibilidades vamos a tener de que nuestra próstata vaya creciendo. Es más frecuente en raza negra, es más frecuente en pacientes con enfermedades cardiovasculares, llámese hipertensión, llámese aterosclerosis, más frecuente en pacientes con diabetes, más frecuente con pacientes con obesidad. Y vayamos teniendo estos factores de riesgo en mente, porque no solo en la patología urológica o la patología prostática vemos que son factores de riesgo. Lo vemos con cáncer de colon, lo vemos con cáncer gástrico, lo vemos con todas las enfermedades cardiovasculares. Son los mismos factores los que están llevándonos a este tipo de enfermedades. En esta imagen podemos ver una vejiga. Los dos orificios que vemos a los lados son los miatos ureterales, por donde vienen los ureteros que traen la orina del riñón a la vejiga. Vemos la primera porción de la uretra, que la llamamos uretra prostática, y podemos ver a la glándula prostática. En el lado izquierdo ustedes pueden ver cómo el calibre o el espacio que tiene la glándula prostática es un calibre normal, a diferencia del lado derecho, donde podemos ver que esa glándula empezó a aumentar.
Se recuerdan al inicio que hablamos de las diferentes partes de la próstata, que hablamos de una zona que llamamos zona de transición, que es la zona que está más en contacto con la uretra. Pues adivinen cuál es la parte donde hay un crecimiento más importante. Este crecimiento puede tener muchos factores que lo llevan. Lo que normalmente pasa es que, como todo en la vida, conforme va envejeciendo, va desapareciendo, ¿ok? Eso es un mecanismo en el organismo que llamamos apoptosis. Es el mecanismo donde nuestro sistema inmunológico va desechando las células que van siendo más viejas para darle campo a las células nuevas. Esta apoptosis no se produce en estos pacientes cuando la próstata empieza a crecer, y sobre todo en esta zona que llamamos zona de transición. Como ustedes pueden ver, ese crecimiento ahí puede obstruir la salida de la orina. La vejiga tiene un problema para poder pasar la orina a través de la uretra, una glándula que ha crecido, y esto nos puede traer una serie de manifestaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Conforme más vamos envejeciendo es cuando vamos viendo que esto va sucediendo. Creemos que debe estar relacionado con un trastorno hormonal, sobre todo la testosterona o la dihidrotestosterona, que es la glándula que se encarga del crecimiento de la próstata. Una cosa importante es que a todos nos va a crecer la próstata, pero no a todos nos va a dar sintomatología. Pacientes que llegan 75, 80 años y te dicen, no orino como cuando tenía 15 años, pero no me interfiere. Hay algunas cosas que he notado, pero no hay ningún problema. O el paciente que te llega con 45, 50 años con mucha sintomatología para poder orinar. De hecho, algunos pasan horas sin poder orinar y ocupan de una sonda. Esta es una patología que se va dando de forma progresiva. No es que de la noche a la mañana dejamos de orinar. El paciente va a tener ciertas sintomatologías que vamos a ir viendo en el transcurso de la charla hasta llegar a un punto donde podemos llegar a una cuestión irreversible que vamos a tener que tratar con tratamiento quirúrgico. En esta otra podemos ver igual, vean aquí diferenciado las áreas en la zona, en el lado derecho, donde podemos ver esa área central que llamamos zona transicional, donde ha crecido de forma desproporcional. Es muy importante que la sintomatología la vamos a ver dependiendo cómo ha sido ese crecimiento de la próstata. Algunas veces la próstata puede extenderse hacia los lados, pero en algunas otras ocasiones esa próstata puede hacer lo que llamamos un lóbulo medio, que es un crecimiento intravesical, y se puede imaginar el proceso o la dificultad que puede hacer para que esa vejiga pueda expulsar la orina. ¿Cuáles son los síntomas de estos pacientes? Como les decía, estos síntomas son progresivos. Generalmente el paciente, cuando ya viene con síntomas severos, ha pasado ya una serie de meses o inclusive años que el paciente ha estado con molestias, con sintomatología y no ha consultado. Entonces se pueden imaginar una uretra que está bloqueada. Entonces la vejiga, que es un músculo y hace una contracción isovolumétrica para poder vaciar toda su orina y abrir el esfínter, que es una estructura que controlamos, va a tener que luchar para poder pasar esa uretra prostática que ha tenido ese crecimiento. Entonces, estos pacientes tienen una sintomatología que es muy característica y de hecho nos ayuda a hacer cuestionarios para ver o objetivizar los síntomas que tiene el paciente. Ese paciente que te dice, doctor, de unos meses para acá me he estado levantando en las noches a orinar más de 2 veces, cosa que no sucedía antes. Doctor, en el día estoy en una reunión y cada 15, 20 minutos tengo que ir a orinar, interfiere con mi vida diaria, vamos a hacer un paseo con la familia, tengo que parar el carro cada ratito, doctor, o a veces, doctor, no me da tiempo de llegar al baño, me dan ganas y tengo lo que ya referimos como urgencia, me orino. Doctor, el chorro ha disminuido de calibre, tengo que pujar para empezar a orinar, orino y tengo la sensación de que no vacío completamente la vejiga, o cuando estoy orinando en algún momento el chorro se me corta, lo que llamamos un chorro intermitente. Orino, se me para, orino y paro. O tengo ese goteo residual, doctor. Entonces son los pacientes que ya uno debe estar sospechando, dependiendo la edad, dependiendo todo el historial que hayamos tenido, si puede estar teniendo alguna patología a nivel prostático. Generalmente este crecimiento prostático es un crecimiento benigno. De hecho, cuando una vez que se hace la cirugía o tomamos tejido de eso, el nombre que le damos es de hiperplasia prostática benigna, un crecimiento. La hiperplasia es un crecimiento celular. Prostática benigna. Y benigna porque no tiene ninguna célula que se ha diferenciado de forma anormal. Son células del tejido prostático que fueron envejeciendo y no fueron desapareciendo. Entonces es muy importante entender que esto va de forma progresiva. Y una cosa muy interesante que nos hemos dado o hemos estado viendo es que esta enfermedad puede tener algunos
síntomas que nos pueden hablar de progresión de la enfermedad. ¿A qué llamamos progresión de la enfermedad? Ese paciente que esa próstata tiene un riesgo de crecer de una forma desproporcionada que va a ocupar posteriormente una cirugía. Por esto es muy importante en esta patología, a pesar de que es una patología benigna, el tratar a los pacientes de forma temprana, porque llegamos a un punto donde podemos hacer una prevención de la progresión de la enfermedad. Una vez que la enfermedad progresó a un punto, no vamos a poder tener tratamiento médico, sino que va a ser un tratamiento quirúrgico. Antes nos enfocábamos mucho en que el paciente tuviera mejoría en sus síntomas. El paciente llegaba, tenemos un buen arsenal de medicamentos y tratábamos de que el paciente mejorara todos sus síntomas. Pero ahora nos enfocamos un poco más en no solamente que el paciente mejore sus síntomas, sino que en los próximos años no tengamos que pasar de un paciente que lo podemos manejar con medicamentos a un paciente que va a ocupar cirugía, o un paciente que lo podemos manejar los síntomas a un paciente que va a terminar en un servicio de emergencia una madrugada porque tiene 10 horas de no orinar y ocupó de una sonda para poder extraer la orina. Entonces es muy importante. El término benigno es un término simplemente de que no son células malignas, pero la enfermedad no es tan benigna. Ahora no lo vemos con tanta frecuencia, pero esta uropatía obstructiva baja, una obstrucción del tracto urinario bajo, anteriormente veíamos que podía llevar hasta insuficiencia renal a los pacientes, porque todo ese aumento de la presión que va a tener la vejiga por la dificultad de expulsar la orina, se va a repercutir en las presiones que vamos a tener en el riñón. Y como vamos a ver más adelante, eso puede producir trastornos que pueden ser irreversibles y llevar a un paciente de una insuficiencia renal aguda a una insuficiencia renal crónica. Este es un cuestionario, disculpen que está en inglés, de algunos de los síntomas. Nosotros objetivizamos los síntomas, porque a veces el paciente te puede decir que hay algunas molestias, pero ocupamos tener algo objetivo para ver cómo vamos a tratar a ese paciente. Estos síntomas los dividimos en leves, moderados y severos. Son 7 preguntas que le hacemos al paciente, cada una que tiene un valor de 5 puntos, donde preguntamos si se levanta en las noches a orinar, qué tan frecuente lo hace, si en el día tiene que ir cada ratito a orinar, si ha tenido urgencias, lo que les hablaba anteriormente, el paciente que tiene ganas de orinar y tiene que correr porque si no la orina se sale, si el paciente ha notado una disminución en el chorro de la orina, si el paciente ha tenido que pujar o inclusive sentarse en el baño para poder iniciar la micción o el orinar, si tiene goteo cuando orina, si tiene orina intermitente. Todo esto nos va a dar a nosotros una idea de qué tan molestos son los síntomas del paciente y discutir con el paciente las diferentes modalidades terapéuticas que vamos a tener. Bueno, lo grave de esto, por eso les decía que el término benigno no nos tiene que engañar que no va a pasar nada, ¿ok? Obviamente, como vemos en el lado izquierdo, un paciente que tiene dificultad para orinar, que tiene un residuo importante, que es lo que llamamos el paciente va, orina y deja gran cantidad. A veces el paciente no lo nota, pero cuando hacemos un ultrasonido podemos ver que hacen el ultrasonido con vejiga llena y una vez que lo hacen, ponen al paciente a orinar, el paciente deja volúmenes grandísimos de orina. Ustedes pueden entender que esto va a ser una éstasis de orina, esto va a producir que las bacterias puedan colonizar la vejiga, esto va a producir que la vejiga trate de aumentar su musculatura para poder vencer todo esto y esto va a permitir también que aumenten las presiones intravesicales que pueden repercutir a nivel de los riñones. Este del lado izquierdo es un paciente que posiblemente empezó con síntomas muchos meses para atrás, esto no es de la noche a la mañana, y llegó al punto en que no pudo orinar, tuvieron que llevarlo al hospital y le colocaron lo que conocemos como un catéter uretral para poder vaciar la orina. Estas son las cosas importantes. Ya un paciente que ha tenido un episodio de retención aguda de orina es un paciente que posiblemente progresó su enfermedad. De ahí lo importante de no llegar a esto. Normalmente los pacientes te dicen, no doctor, 1 o 2 meses. Uno sabe que esto no pasó en 1 o 2 meses. Uno sabe que todos estos síntomas venían de meses o años para atrás hasta que el paciente tuvo una molestia, no pudo orinar, tuvo mucho dolor, terminó una madrugada y entonces puede ser un paciente que ya está casi necesitando un procedimiento quirúrgico porque posiblemente con medicamentos no vamos a poder resolverlo porque tuvo una progresión de la enfermedad. Estos pacientes llegan con dolor suprapúbico debajo del ombligo. Podemos, cuando los examinamos, palpar una cosa que es lo que llamamos como globo vesical. El globo vesical es esa vejiga que está tan llena que la podemos palpar a nivel de la pared abdominal. Y esta diapositiva es muy importante porque les decía,
el término benigno es para diferenciarlo de que no hay células malignas. Pero la progresión de esta enfermedad puede ser tan severa, que nos empieza a hacer daños irreversibles, no solamente en vejiga, sino en las vías urinarias superiores, los riñones. En esta foto de abajo podemos ver un paciente con una enfermedad bastante avanzada. Una próstata que ha crecido, ha obstruido su uretra prostática, pero ya vemos una vejiga que yo diría que es una vejiga agotada. ¿Agotada por qué? Ya tiene lo que conocemos como divertículos. Y para entender los divertículos hay que recordarnos cuando teníamos aquellas bicicletas con neumáticos que se les hacían las famosas tetillas porque se debilitaba el neumático. Lo mismo pasa en la vejiga. Es una vejiga que ha estado tratando de luchar para expulsar la orina y empieza a formar estas bolsitas que podemos ver en las paredes laterales que conocemos como divertículos. Además, el acúmulo de orina ahí, en estos pacientes que dejan orina residual, puede producir piedras en las vías urinarias bajas, en la vejiga, como podemos ver ahí, una piedra. Y podemos ver a los lados superiores que vemos dos estructuras tubulares que son los ureteros. Esas son las mangueritas que normalmente llevan orina de los riñón a la vejiga y ya están dilatadas porque posiblemente tienen una obstrucción de mucho tiempo, aumento de la presión y dilata todas esas vías urinarias que puede repercutir en la vía urinaria superior. Tratamiento. Ok. Esto es muy importante porque nosotros tenemos tratamiento médico para tratar este tipo de patologías. Les digo que ya los tratamientos van indicados también en el hecho de evitar que la enfermedad progrese. Entonces, el paciente viene cuando empieza a tener sus síntomas y podemos usar algunos medicamentos, dependiendo de los factores de riesgo, no solo para mejorar los síntomas, sino para disminuir la prevención. Tenemos medicamentos que lo que hacen es relajar la parte de la musculatura que normalmente hay a nivel de uretra prostática, permitiendo un mejor lumen de la uretra. Tenemos medicamentos también que pueden trabajar en la parte hormonal y nos ayudan a reducir el tamaño de la próstata. De hecho, estos son los tratamientos que podemos usar para evitar progresión de la enfermedad. Y de hecho, podemos usarlos combinados para mejorar síntomas, porque algunos pueden tener un periodo un poco más largo para tener mejoría. Y tenemos medicamentos también, que son los que llamamos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que pueden mejorar también la micción de los pacientes. Entonces, tenemos varios medicamentos que de forma general podemos ayudarnos para mejorar síntomas y para mejorar prevención. Pero ¿qué pasa con el paciente que no pudimos evitar esa progresión de la enfermedad, no consultó de una forma temprana? Pues estamos obligados a hacer algún procedimiento quirúrgico, porque ya únicamente con medicamentos no vamos a poder, y no solamente por la sintomatología que es molesta para el paciente, sino que el paciente también puede tener un riesgo de tener daño en la vía urinaria superior. En la cirugía del crecimiento prostático benigno tenemos ahora muchas cosas en el mercado. La idea de la cirugía del crecimiento prostático es, como estamos seguros de que no hay tejido maligno, es quitar toda esa estructura que está obstruyendo la uretra. En este pequeño video podemos ver de forma general uno de los procedimientos que hacemos con más frecuencia, que es una resección transuretral. Ahora hay equipos láser con los que podemos hacer este tipo de procedimiento. Hay algunas tecnologías también en las que nos permiten congelar toda esa parte de la próstata para hacer una destrucción. Pero aquí podemos ver cómo entramos por la uretra, por el caño de la orina. Es una cirugía poco invasiva porque entramos a través de la uretra y por medio de calor, láser o algunas otras tecnologías podemos empezar a hacer una resección de todo ese tejido prostático que está obstruyendo el caño de la orina. Como ustedes pueden ver acá, estamos haciendo una resección de todo el lóbulo superior. Entonces, estamos tratando de quitar todo ese proceso obstructivo. En este tipo de cirugía no tenemos que quitarla todo, puede quedar la cáscara, porque no hay ningún tejido maligno. En los pacientes con cáncer de próstata vamos a ver que la historia es completamente diferente. Podemos ver cómo hemos hecho toda la resección de todo ese tejido prostático que está obstruyendo toda la uretra prostática y posteriormente dejamos un espacio adecuado y introducimos una sonda, que llamamos una sonda Foley, un catéter uretral, inflamos su balón y lo dejamos por unos días para que toda esa zona
cicatrice y esté bien y volvemos a quitar. Como les explico, hay muchas técnicas ahora que podemos utilizar para hacer esto. Es un paciente que va a mejorar significativamente. Algunos pacientes que les hacemos la resección transuretral por medio de calor, podemos tener tejido y ese tejido lo podemos mandar a biopsia. Vamos a verlo más adelante, pero generalmente la zona de transición no es un sitio donde se va a producir el cáncer de próstata, pero hay un 15% de pacientes que pueden tener cáncer en esa región. Entonces, cuando mandamos esos tejidos, los mandamos a biopsiar, generalmente para que el patólogo nos diga si no había ningún tejido maligno. Generalmente el patólogo, si es un paciente que se estudió bien, nos va a decir que era puramente crecimiento prostático y lo clasificamos como una hiperplasia prostática benigna. Enfocar unas cositas sobre el crecimiento prostático. Generalmente por el crecimiento prostático el paciente acude y nos consulta, porque imagínense el paciente que se levanta de 7 a 8 veces en la noche a orinar, el que no puede estar en una reunión porque cada ratito sale al mall con sus hijos y cada 5 o 10 minutos tiene que ir al baño, interfiere con su vida diaria. Son pacientes que son laboralmente activos, entonces el paciente llega a consultar. Lo importante de acá, y repito, al llamarle una patología benigna, es que la progresión de la enfermedad puede cambiar. Podemos tratar pacientes para evitar llevarlos a una cirugía o evitarles molestias mayores. Entonces, igual, como creo que va a ser la palabra de esta charla, la prevención es importante. La prevención es importante. Y algunos pacientes con crecimiento prostático benigno, al tener esa obstrucción, pueden hacer un flujo de orina retrógrado de la próstata, de la orina hacia la próstata e inclusive hacia los testiculillos, a una región que llamamos epididimo, y pueden hacer lo que veíamos al principio, prostatitis aguda, o pueden hacer epidimitis. Entonces son cosas o signos que vamos viendo en pacientes que podemos estar descartando patología benigna prostática, pero que puede llevar a consecuencias severas. Y ahora, bueno, a lo que nos queremos enfocar un poquitito más, cáncer de próstata en Costa Rica. Aquí voy a tomarme mi tiempo para tratar de que ustedes entiendan que esto es algo que no es ajeno a nuestra población, no es ajeno hasta a nuestra familia, a nuestros amigos. Esto cada vez está cogiendo más frecuencia. Y tomé esta frase del Ministerio de Salud que dice: de acuerdo con la guía de atención de cáncer de próstata del Ministerio de Salud, Costa Rica se ubica en el grupo de países con las tasas más altas de mortalidad al ocupar la posición de 24 entre 170 naciones. Y tengo que trabajar un poquito y hablar un poquito de estadística. Cuando nosotros entendemos que es algo frecuente, cuando nosotros entendemos que no estamos ajenos, nosotros, nuestros familiares y nuestros amigos, es cuando vamos a poner un poquito más de atención a esto. Por eso les dije que ojalá se puedan llevar esto a la charla para compartirlo. El cáncer de próstata no es algo infrecuente en nuestro país. Cada vez que yo hago esta charla, o cada 2 años más o menos, hay que actualizarla. La OMS tiene un programa que se llama GloboCan. Ellos lo que hacen es un estudio de cáncer de próstata en cada región y lo hacen cada 2 años más o menos. Me acuerdo la primera vez que me invitaron a una charla y estaba presentando estos mismos gráficos del 2012. Llama la atención, cada vez lo que vemos es que esto crece. Cada vez lo que nos dice la OMS, que posiblemente en el 2030 la primera causa de muerte en nuestro país va a ser el cáncer de próstata, tiene mucha lógica porque va creciendo estas estadísticas. En esta muy interesante que hacen en el 2018, que es la última, está a punto de salir la del 2020, lo comparan la frecuencia de cáncer en ambos sexos, hombres y mujeres. Y adivinen quién lleva la cabeza por tumor individual, el cáncer de próstata, con 14.1. En las mujeres, 11.6 el cáncer de mama. En ese 2018, 1.831 pacientes iban a tener cáncer de próstata. Si nos vamos a casos nuevos, solo en hombres, es el 28.3, seguido de el 8.6, que es el cáncer colorectal, que vamos a ver que es el que tiene mayor mortalidad. Pero sigue siendo en incidencia el cáncer de próstata más frecuente. Esta diapositiva está un poco borrosa, pero lo que aquí quiero destacar es que la segunda causa de muerte en nuestro país en hombres es el cáncer de próstata, por abajo del cáncer de estómago. Pero las proyecciones que hace
el Ministerio de Salud es que va a llegar a ser la primera causa. Esto es muy interesante porque esta es en incidencia. Y aquí hay una cosa muy importante. Aquí vemos, los comparamos con hombres y mujeres. El cáncer de próstata 57.7 en incidencia, con el de mujeres que es 46.7. Y si nos vamos a esta otra, esto es muy interesante. Posiblemente si nosotros hubiéramos visto esta gráfica unos 15, 10 años para atrás, hubiera sido una gráfica que estaba invertida, en el sentido de que hubiéramos tenido una incidencia más baja, pero una mortalidad más alta. ¿Qué pasaba? Se nos morían más los pacientes de cáncer de próstata y encontrábamos menos pacientes. ¿Por qué los encontrábamos menos? Porque probablemente los encontrábamos en estadios avanzados y el paciente se moría. Y algo muy interesante, el paciente decía, murió de cáncer de pulmón. Y posiblemente era un cáncer de próstata que irradió al pulmón. Murió de cáncer de hueso, posiblemente era un cáncer de próstata que irradió a hueso. Y esta diapositiva la podemos ver igual en muchas partes del mundo, donde, sobre todo en países desarrollados, donde hemos tenido un cambio, gracias a Dios, en una mayor incidencia y una menor mortalidad. Eso es lo que queremos. En realidad, cuando un paciente llega al consultorio, yo le digo, yo no quiero encontrarle cáncer a usted, pero si quiero encontrar cáncer, quiero encontrarlo temprano para que esa incidencia, que va a ser un número de incidencia, no se convierta en mortalidad, porque podemos darle tratamiento. De hecho, esa es la parte importante de todo esto. Y me tengo que enfocar nuevamente en prevención. Vamos a trabajar un poquito ahorita que hablamos de cáncer sobre los mitos y realidades. Muchos de los pacientes que no consultan por estas cosas es porque tienen una idea errónea de lo que es la exploración de la próstata. Es porque tienen una idea errónea de que si les puede pasar o no. Esas fueron las conclusiones del trabajo de Globacon de la OMS del 2018. Antes de finalizar el 2018, se estima que Costa Rica tendrá 1.831 casos nuevos de cáncer de próstata. Al final del 2018, 457 pacientes van a morir de cáncer de próstata. Y una cosa muy interesante que pasa en nuestro país es que la proyección a nivel mundial es que por cada 100.000 habitantes se produzca una prevalencia o una persistencia de cáncer de próstata en 29.3, pero en Costa Rica casi duplicábamos ese valor. En Costa Rica, por cada 100.000 habitantes, tenemos 57.7. No sabemos la razón exacta, pero ¿por qué sucede esto? Pero posiblemente nos está dando más chance, como en algunos otros países desarrollados, de tener una mayor diagnóstico de estos pacientes de cáncer de próstata. Como les decía, a veces los pacientes de cáncer de próstata morían por una enfermedad relacionada al cáncer de próstata y se encasillaban en otro lado. Don Fernando y don José son sobrevivientes del cáncer de próstata. Ambos comentan haber vivido días muy difíciles, pues la enfermedad les llegó a cambiar la vida por completo. Yo sentí que el mundo se me venía encima, ¿verdad? Y resulta que a mí se me hizo muy difícil, o sea, yo tengo familia, yo tengo todo. Y yo pensaba en mi familia. Bastante difíciles porque uno no se percata de que lo que uno tiene. Sí le dan pues, unas señales que son la incontinencia, la falta de erección, algunos que otros dolorcillos, pero uno nunca lo relaciona con que vaya a tener un cáncer, nunca en la vida. Pero sí son años difíciles porque los descontroles y todo lo ponen a uno a pensar. Nunca piensa que va a tener un cáncer, pero sí que puede hacer algo relacionado con vejiga, con próstata, con algo así, nada más, pero nunca un cáncer. Gracias a los tratamientos y los constantes exámenes médicos, lograron salir adelante. Ellos no se imaginaron que llegarían a ser sobrevivientes de este mal. Yo le di la gloria a Dios, ¿verdad? Que todo me salió bien, ¿verdad? La mayor felicidad del mundo, porque yo sabía que ya tenía una segunda oportunidad de vivir y también para contar mi vivencia en ese sentido, y gracias a Dios pues aquí estamos. Esta mañana un grupo de 60 pacientes y sobrevivientes de cáncer se reunieron con el propósito de comentar sus experiencias. Además tuvieron charlas sobre la detección temprana y sus tratamientos. Una actividad organizada por el Centro de Radioterapia Siglo XXI, la Asociación Pro Prevención contra el Cáncer de Próstata y la Asociación de Médicos Urólogos.
El doctor Alejandro Blanco explicó que es muy importante realizarse exámenes a partir de los 40 años de edad. No es lo mismo prevenir una enfermedad que detectar temprano una enfermedad. Si hablamos de prevención, en términos generales en oncología, lo que ha demostrado tener una importante utilidad es adoptar estilos de vida saludable, una buena nutrición con abundante cantidad de vegetales, frutas, pocas proteínas, pocas grasas, no fumar, no tomar. El cáncer de próstata ocupa el primer lugar en mortalidad desde el año 2009. En nuestro país se detectan más de 1000 casos de cáncer al año y cerca de 400 hombres mueren producto de esta enfermedad. En esos testimonios me llama la atención yo pensé que a mí no me podía pasar esto. Y es parte de lo que quiero que quede claro en nosotros. La frecuencia de cáncer de próstata es importante. Se habla que de 2 de cada 7 podemos tener cáncer de próstata. Y el paciente con cáncer de próstata en estadios tempranos no se ve enfermo. Si no pensamos que nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos pueden ser parte de esa incidencia, no lo vamos a encontrar. Y peor aún, como vimos en el video al inicio, se puede volver junio un mes triste, un mes duro. De aquí viene el hecho de que la prevención es lo más importante. Y la prevención con el cáncer de próstata es no esperar síntomas, es acatar las medidas las medidas que hay que tomar para prevenir y diagnosticar cáncer temprano. Bueno, ¿qué es el cáncer? Generalmente conocemos el cáncer es el crecimiento anómalo de las células, en este caso de las células prostáticas. Ese crecimiento, histológicamente podemos ver qué tipo de células van a crecer. Generalmente en el cáncer de próstata en adultos, lo que vamos a encontrar es lo que llamamos un adenocarcinoma, tumor a nivel de los conductos de las glándulas que tiene esa próstata. Y como podemos ver en esta imagen del lado derecho, ese crecimiento, a diferencia de lo que veíamos en el crecimiento prostático benigno, se da sobre todo en la periferia de la próstata, en la parte de afuera de la próstata. Eso es muy importante para que ustedes me entiendan ahora cuándo va a haber síntomas en el cáncer de próstata. Hay tumores de próstata que puede ser que el primario o que el tumor inicial no empezó en la próstata. Es muy raro, pero el cáncer de vejiga, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el melanoma y el linfoma pueden hacer un tumor que creció en estas estructuras y se pasó a la próstata. Lo vemos con más frecuencia cuando tenemos cáncer en la vecindad, cuando tenemos cáncer, si nos acordamos de la diapositiva de anatomía, cuando tenemos cáncer en la vejiga, que está por debajo de la próstata, o cuando tenemos cáncer en el colon o en el recto, que puede estar en esa región y puede por continuidad hacer cáncer en ese sitio. Factores de riesgo, esto es muy importante porque aquí va a radicar cuáles son los pacientes que ocupan una exploración más temprano. Está relacionado la edad con el cáncer de próstata. De hecho, entre más viejos somos, hay más posibilidad de que tengamos cáncer prostático. Y eso se debe a que conforme vamos envejeciendo, puede haber también un envejecimiento en el ADN de nuestras células. Y eso permitir que las células se puedan empezar a diferenciar de forma anormal. Nuestros rangos de más riesgo, donde el cáncer puede ser más agresivo, los consideramos entre los 50 y 70 años. En medicina 2 más 2 no es 4. Generalmente nosotros decimos que pacientes mayores de 70, 72 años, el tumor puede ser más benigno, pero no siempre es así. No siempre se va a comportar así. Y lo vamos a ver un poco más adelante que con el cáncer, indiferentemente del lugar, dependiendo la histología, el comportamiento de ese cáncer, es un cáncer que puede ser un cáncer poco agresivo, un cáncer moderadamente agresivo o un cáncer muy agresivo. Y eso a nosotros nos da mucha información de cuál va a ser el manejo de ese paciente, cómo tenemos que manejarlo para que no evolucione o no empeore, ¿ok? Pero estamos considerando que la edad es un factor de riesgo. Entre más viejo, más factores de riesgo. ¿Y cuál es la edad en que más puede ser más agresivo ese cáncer? Entre los 50 y 70 años.
La raza es un factor de riesgo importantísimo. Los pacientes afrodescendientes, los pacientes de raza negra, tienen más posibilidades de generar no solo cáncer, sino cáncer mucho más agresivo. Vamos a ver ahora, son pacientes que empezamos a estudiarlos desde antes. El factor familiar. Hay un gen relacionado con el cáncer de próstata. De hecho, se ha relacionado ese mismo gen con cáncer de mama y con cáncer de ovario. Entonces, muchas veces no se va a extrañar que cuando estén en la consulta les preguntan, ¿hay alguna historia de cáncer en mamá o hermanas? Porque hay un gen que está relacionado. Hay un factor hormonal, por eso creemos que también conforme va envejeciendo, el paciente puede tener riesgos y de hecho parte del tratamiento del cáncer de próstata avanzado es tratamiento hormonal. El cigarrillo, como un montón de otras patologías, no hemos dicho nada nuevo. El cigarrillo en las vías urinarias está relacionado con cáncer de riñón, con cáncer de vejiga, con cáncer de próstata, con infertilidad. Entonces, el cigarrillo viene aquí a embarrilarnos todavía más la cancha, que ya lo sabíamos en otros cánceres también. La obesidad es otro factor de riesgo y sobre todo dietas ricas en grasas. Aquí es donde la gente siempre más nos pregunta, bueno, ¿cómo prevenimos el cáncer de próstata? No existe ningún estudio ahorita que nos diga que si esto y esto tienen completa prevención del cáncer o no, lo van a evitar. Hay algunas cosas de forma natural, sobre todo alimentos que evitan la oxidación de las células en el cuerpo, que pueden mejorar. Por eso ustedes van a oír a veces que nos hablan del tomate, nos hablan del vino, nos hablan de algunos alimentos que pueden tener factores antioxidantes que pueden mejorar. Pero si hablamos que la obesidad, el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, pueden producir este tipo de cosas, pues obviamente una forma de prevenirlo es una dieta adecuada, evitar el abuso de las grasas, de las carnes, de los lácteos, una dieta rica en frutas, en verduras, evitar el sedentarismo, o sea, evitar la obesidad, mantenernos haciendo actividad. Y como el cáncer lo vemos conforme va pasando la edad, y es en el momento que la gente dice, es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de nada, es trabajo, casa. Entonces, vamos entendiendo por qué todos esos factores de riesgo hacen más frecuente esta enfermedad en esos momentos. Evitar el sedentarismo, y si ustedes me permiten, para mí el punto principal de la prevención es pensar que lo puedo tener. Porque cuando pienso que lo puedo tener, voy a empezar a tener un control temprano. Yo, como les repito, yo no quiero encontrarle cáncer a nadie, pero si encuentro un tumor en un paciente, quisiera que esté en un estadio temprano en que podamos curar al paciente, en que podamos tener alternativas para curar al paciente. Entonces, prevención. Piense que usted, que su papá, que su hermano, que su vecino lo puede tener. Pásele la información. Hay que controlarse, hay que pensarlo. No hay que esperar síntomas y decir, tengo esto y puede ser. No, no, no. Ya después de cierta edad, que vamos a ver dentro de un ratito, voy a empezar a hacerme el control. Síntomas. Esto es muy interesante. Porque muchos de los síntomas que nosotros podemos ver en el cáncer de próstata, lo podemos ver en las patologías que vimos anteriormente, tanto en prostatitis como en crecimiento prostático benigno. Déjenme pasar a esto. Pero vean qué interesante. Normalmente, si vemos en esta imagen, el cáncer de próstata crece en la periferia, en la parte de afuera, más lejos de la uretra. Para que un paciente empiece a tener sintomatología obstructiva de la vía urinaria, es porque el tumor tuvo que haber crecido de la periferia hacia adentro. Como vemos en esa que marca T3, fue creciendo para adentro y sí pudo hacer un proceso obstructivo. Entonces el paciente viene porque le cuesta orinar, se levanta en la noche, el chorro está delgado, pero además ha pasado todo este periodo en que el tumor creció hacia adentro, hacia la uretra, pero adivinen a dónde le gusta irse el cáncer también. Le gusta irse a la vejiga, le gusta irse al recto, le gusta irse al tejido linfático. ¿Se acuerdan aquellas bolitas verdes que vimos en la primera diapositiva de anatomía? A todas esas estructuras, entonces se convierte en un cáncer avanzado y ahí cambia la historia, porque quirúrgicamente no podemos hacer nada con ese paciente. Estamos hablando probablemente de un paciente que va a recibir tratamiento paliativo, evitar que el tumor deje de crecer. ¿Ven la importancia de no consultar cuando hay síntomas? Cuando un paciente viene con síntomas por cáncer de próstata y además hacemos el examen y tocamos algo, uno dice, esto no pinta bien. Si ese tumor permitió que llegara con síntomas en el tracto urinario bajo, es porque el tumor se ha extendido y muchas veces no nos equivocamos.
es un paciente que tiene un tumor, que vamos a ver ahora, que llamamos un cáncer de próstata avanzado. Entonces, sí, los síntomas pueden ser muy similares, pérdida de peso, cansancio, problemas para orinar, chorros disminuidos, problemas para eyacular. Pero ya cuando el paciente presenta síntomas es porque el tumor ha avanzado. Repito, uno no quiere encontrar cáncer, pero cuando encuentra uno cáncer, quisiera encontrarlo así como dice ese T1, que está muy localizado en la próstata, en el que podemos usar algún tipo de tratamiento para tratar de erradicarlo. Ya cuando encontramos tumores muy grandes y muy avanzados, ahí entonces intervienen los compañeros de oncología, cuidados paliativos, porque posiblemente al paciente no le vamos a poder dar un tratamiento quirúrgico para retirarlo. Vamos a ocupar de otros servicios para tratar de darle simplemente que el tumor no crezca. Los estadios del cáncer es muy importante, porque dependiendo del estadio del cáncer, es lo que me va a decir a mí cuál es el tratamiento. En estadios avanzados, la cirugía no está indicada. A menos que el paciente tenga muchos procesos o problemas obstructivos, no pueda orinar, hacemos una cirugía como la que vimos en el video, simplemente para que el paciente orine, pero no para curar su cáncer. Cuando agarramos estadios muy tempranos, podemos darle diferentes alternativas a los pacientes para lograr curación del paciente. Eso es muy diferente, curar a un paciente que darle solo tratamiento paliativo. Y ahorita vamos a ver los diferentes tratamientos en los paliativos, porque llega el momento en que los mismos medicamentos paliativos ya no nos sirven. Y una cosa importante es que la muerte de cáncer de próstata no es lenta. Es una muerte larga, cansada, agotadora para el paciente y para la familia. Eso hay que entenderlo. El hecho de diagnóstico de cáncer no es solamente para mí. Usted puede decir, bueno, si me da, me muero. No, hay toda una familia alrededor suya que va a sufrir todo esto. Por eso es importante la prevención. ¿Cómo prevengo? Pensando en que yo puedo ser un paciente con cáncer y que puedo tratarlo y puedo curarlo si tengo un control temprano. Llamamos metástasis a cuando esas células cancerígenas que se han producido a nivel de la próstata empiezan a migrar. Pueden migrar por tres formas. Uno, por continuidad, la vecindad. Se pueden ir al vecino vejiga, al vecino recto. Pueden migrar a través de la sangre. Las células se van por el torrente sanguíneo y pueden irse al pulmón y se puede ir a los huesos. O pueden migrar por el tejido linfático, la linfa, a todos los ganglios. Los llamamos ganglios retroperitoneales, pélvicos obturatrices. Ahí se pueden ir todos esos ganglios. Y entonces no solo tenemos tumor en el tejido prostático, sino que tenemos en otras diferentes partes. Para que eso haya pasado, es el paciente que nunca tuvo control, que dijo, a mí no me va a pasar, tenía factores de riesgo, pero a mí no me va a pasar, nunca consultó, nunca vino por nada, y es el paciente que llegó un día por mucho dolor en la espalda, Le hace una radiografía a los compañeros de ortopedia y tenía una fractura en la columna. Y dicen, qué raro, un paciente joven con fracturas, sin datos de osteoporosis, y de repente se dan cuenta que es una lesión metastásica, un tumor de próstata que irradió hacia el hueso, y esa fue la causa. Entonces el paciente sin síntomas de la vía urinaria, pero con una enfermedad que hizo metástasis, que pasó a otras estructuras. Esos son pacientes complicados porque no les podemos dar tratamiento quirúrgico. Muchas veces esos pacientes van a tener tratamiento paliativo para evitar que el tumor siga avanzando. Ok, ¿cómo prevenimos? ¿Qué hacemos? Bueno, doctor, yo creo que nos hemos enganchado. Ya vimos que la incidencia no es baja en nuestro país. Ya vimos que somos propensos a tener cáncer de próstata. Puedo tener 1 o 2 factores de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ok, hay que hacer el chequeo. El chequeo se hace no con síntomas. El chequeo, ahorita vamos a ver las diferentes edades, pero cuando ya yo entro a uno de los rangos, ya yo tengo que empezar a hacerme controles. ¿Cómo controlamos o cómo buscamos pacientes sospechosos de cáncer de próstata? Para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, pues, por supuesto que yo ocupo tejido, la histología que llamamos. Tomar muestras del tejido y mandarlo al patólogo para que el patólogo me diga hay cáncer de próstata. Pero yo puedo pensar en algunos pacientes que pueden ser sospechosos. Ahí es donde viene la herramienta del antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una prueba de sangre donde medimos una sustancia que solo produce la próstata. De aquí la importancia de entender eso.
el antígeno es específico de próstata, pero no es específico de tumor. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nos pueden elevar el antígeno. Ese antígeno lo vamos a encontrar en grandes cantidades en el líquido que eyaculamos. De hecho, es lo que le da la consistencia gelatinosa al líquido que eyaculamos. Es una proteína. Cierta cantidad de ese antígeno lo podemos ver en la sangre. Una cantidad muy pequeña puede unirse e irse a la sangre y lo podemos medir. Entonces, cuando tenemos un antígeno alto, es un paciente que puede tener alguna patología a nivel de próstata. No específicamente cáncer, pero tenemos que estar claros porque es una luz que nos puede decir, aquí puede estar pasando algo. ¿Qué cosas pueden subir el antígeno prostático? Una próstata grande, y les decía al principio que a todos los hombres la próstata nos va a crecer. Y si tenemos una próstata muy grande, pues obviamente vamos a tener mucha producción de antígeno. La puede aumentar una prostatitis. ¿Se acuerdan que hablábamos de la inflamación de la próstata? Pacientes que hacen un proceso inflamatorio, se inflaman las células y el antígeno prostático se nos va para arriba. Lo puede aumentar el cáncer de próstata de una forma no tan importante, pero lo puede aumentar que uno haya tenido eyaculación reciente, que uno haya tenido un examen digital rectal o una colonoscopía. Y hay algunos estudios que dicen que algunos pacientes que andan mucho en bicicleta por la proximidad que pueden subir el antígeno prostático. Entonces, cuando uno está evaluando a un paciente que no tiene ningún síntoma, llegó a una edad que necesita hacerse control y hacemos el antígeno prostático y el antígeno no sale alto, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con este paciente? ¿Cuál es la causa que nos está haciendo que el antígeno se eleve? Cuando no tenemos una causa clara de por qué el antígeno se nos elevó, nosotros tenemos que ir y posiblemente hacerle una biopsia de próstata. Porque si tenemos un antígeno muy alto o un antígeno alto fuera de los valores o los rangos, entonces es un paciente que puede ser que no tactamos nada, que ahorita vamos a hablar del tacto, pero que puede tener un tumor que está produciendo cierta cantidad de antígeno y por eso se está elevando. Y por eso yo tengo que estar claro de por qué se elevó. Es un examen de sangre, como les digo, no se hace en ayunas, simplemente ayuno de no haber tenido relaciones sexuales y nos da mucha información. Entonces el antígeno prostático es uno de los exámenes que utilizamos para buscar pacientes sospechosos de cáncer de próstata. Una cosa importante es que ahorita vamos a ver un poquito en la histología del tumor, pero los tumores pueden tener células que se diferencian mucho de la célula madre, de la célula prostática, o se diferencian muy poquito. Entre más parecido sea el tumor a la célula madre, a la célula que lo produjo, una célula cancerígena, pero se parece mucho a la célula madre, que es la célula de la próstata, puede producir más cantidad de antígeno. Entre menos se parezca, va a producir menos cantidad de antígeno. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el hecho de que el antígeno esté en valores normales no significa que yo pueda tener cáncer de próstata. Por eso es importante hacer los estudios completos para buscar pacientes sospechosos y detectar cáncer temprano. Ustedes en el laboratorio van a ver que cuando se hacen el antígeno prostático hay rangos más o menos establecidos. Y se dice que un paciente entre 40 y 50 menos de 2.5, 50 y 60 menos de 3.5 y entre 60 y 70 menos de 4. Hay que tener mucho cuidado con eso. La forma de encontrar tumores de próstata temprano es individualizando el antígeno de cada paciente. Yo le digo a los pacientes, usted no se los aprenda, pero guárdelo, haga su folder con los antígenos como van teniendo, porque eso es una información importante para uno. No es lo mismo que el paciente venga con un antígeno, tenía 50 años, un antígeno menor de 2.5 en 1, y al año que le toca control, el antígeno aumentó, siempre dentro del rango normal, pero aumentó. Ahí es donde el médico tiene que pensar, bueno, ¿por qué aumentó tanto? Hay ciertas herramientas que uno puede usar en el antígeno, como cuánto debería aumentar el antígeno por año, cuánto debería ser el antígeno dependiendo del tamaño de la próstata. Por eso muchas veces les piden un ultrasonido para ver próstata y todo el sistema urinario. Y algunos otros factores que tenemos ahora que nos pueden decir cuáles son pacientes sospechosos de cáncer de próstata. Por eso el antígeno es muy importante y llévense esto en mente. Nosotros los urólogos no hablamos de normal o anormal, hablamos de cuál es el valor para individualizar el antígeno con mi paciente. Este es el antígeno de mi paciente, esto es lo que voy siguiendo para ver, porque eso me va a permitir encontrar un tumorcito muy pequeño, muy localizado, que vamos a tener toda la ventaja de poder curar. Entonces les decía, es una proteína, produce ese aspecto gelatinoso del semen.
pequeña cantidad la encontramos en la sangre y es una arma valiosa no solamente en la detección de cáncer de próstata, sino para el control. Ya los pacientes que tuvieron cáncer de próstata y les dimos un tratamiento, el antígeno es muy importante porque podemos ver si siguen células cancerígenas por el cuerpo, midiendo los valores de antígeno. Obviamente, una vez que yo doy tratamiento, llevo el antígeno casi a cero. Y eso me va a permitir evaluar a los pacientes de cuál es la evolución o si tuvimos alguna recidiva del tumor. El tacto rectal. Este es el que yo creo que es el que tiene más mito, más temor, más miedo. Lo primero es que no coman cuento. El tacto no se hace en cualquier lugar y no tiene que hacer cualquier persona. El tacto tiene su indicación para hacerse. Lo debe hacer el médico. El tacto es muy importante. ¿Por qué? Hablábamos al principio que el 85% de los tumores de próstata crecen en la periferia de la próstata, en la parte de afuera. Entonces, un dedo adiestrado, cuando hacemos el tacto rectal, acuérdense de la anatomía que teníamos el recto atrás, un dedo bien adiestrado nos permite tocar zonas sospechosas, ¿ok? Por eso te digo, un cáncer de próstata ocupamos histología para hacerlo. Pero si yo hago un tacto rectal y toco una nodulación, una pelotita en ese tejido prostático, es un paciente que tiene mucho riesgo de ser cáncer de próstata. Es un paciente que cuando hago el tacto y le toqué algún nodulillo, puedo decir, algo siento ahí, vamos a hacer una biopsia de próstata para estar claros. Entonces, ambos dos, el antígeno prostático y el tacto, me va a permitir encontrar pacientes sospechosos de cáncer de próstata. ¿Por qué tenemos que hacer los dos? Porque los dos nos aumentan la capacidad de diagnosticar pacientes sospechosos. ¿Por qué? Como les explicaba anteriormente, yo puedo tener un paciente que le dice, yo solo hago exámenes de sangre. Y se hace exámenes de sangre y todos los exámenes de sangre súper normales. Pero puede haber un tumorcillo que está creciendo ahí. Y usted me pregunta, doctor, ¿pero por qué si hay un tumor no sube el antígeno? Porque posiblemente es una célula que no se parecía a la célula madre, entonces no va a producir antígeno. Entonces es un tumor que está creciendo, que tal vez lo pudimos haber diagnosticado con tacto, pero el paciente insistió en que solo examen de sangre, solo examen de sangre, solo examen de sangre. Y viceversa. Paciente que dice, no, a mí sangre no me saquen, háganme en el tacto rectal, yo no quiero que me saquen sangre. Y es un paciente que lo tactamos y no tocamos nada, pero puede haber un tumor ahí que está creciendo, que no lo palpamos, que es muy pequeño, que está muy localizado y que nos puede elevar el antígeno. De ahí la importancia que ambos exámenes nos permiten aumentar la capacidad de buscar pacientes sospechosos, que son pacientes que los vamos a mandar a hacer una biopsia de próstata. El diagnóstico de cáncer de próstata es por medio de tejido histológico. Si hay paciente que tenga un antígeno que está alto, que no puedo justificar porque ese antígeno subió, es el paciente que tacté, que tiene un nódulo y no puedo justificarlo, o en algunos casos el paciente que llegó con algunas lesiones a nivel de pulmón, algunas lesiones a nivel de hueso, y decimos, ¿de dónde salió eso? Vamos a estudiar la próstata, lo tratamos, tocamos algo, le hicimos una biopsia y dice un tumor de próstata que posiblemente irradió. La biopsia prostática es un procedimiento donde por medio de un transductor, el transductor es el aparatito que metemos a nivel del recto para poder ver por ultrasonido la glándula prostática, tomamos muestras con una aguja muy delgadita del tejido a nivel prostático. Como crece en la periferia, normalmente lo hacemos, es una cosa que llamamos una biopsia por sectantes. Tomamos 6 muestras de toda la próstata, 2 de la parte de arriba, 2 de la parte media, 2 de la base, 2 de la parte de arriba, 2 de la parte de media y 2 de la base, de todas las partes. Y si vemos alguna zona sospechosa, también tomamos muestra. Dichosamente, ahora la tecnología nos ha permitido poder hacer las biopsias no solo guiadas por ultrasonido, sino que hay técnicas para hacerlas por medio de resonancia, que le puede dar uno más claridad de dónde ir a tomar si hay zonas sospechosas. Una vez que tenemos la muestra, la mandamos al patólogo, al patólogo para que nos diga la histología, qué tipo de tumor. Y esto es muy importante. Normalmente, para nosotros decir los factores de riesgo que tiene ese cáncer de próstata, necesitamos que nos digan cómo son esas células que están creciendo ahí. Las células tienen diferentes características, como les decía anteriormente. Las que más se parecen a mamá, que es la célula prostática, y las que menos se parecen. Las que menos se parecen son tumores más agresivos. Son los tumores, como les decía, que podemos ver en pacientes con raza negra o en pacientes a edades más tempranas, de 50 a 70 años.
tumores que llamamos agresivos, que vamos a ocupar ser también más agresivos para tratarlos. La histología es muy importante y puede hacer que el tumor sea agresivo desde su inicio y no necesariamente que pasó mucho tiempo. Son los tumores que uno ve que la evolución es muy rápida, pero les repito, el cáncer de próstata no es un tumor que crece tan rápido. Generalmente estos pacientes probablemente no hicieron un control adecuado, no tuvieron una prevención adecuada. Cáncer localizado y avanzado es muy importante. El cáncer localizado es el cáncer que tenemos en la próstata, no se ha ido para ningún otro lado. Y el cáncer avanzado es el tumor que vemos que se fueron por las 3 vías que hablábamos anteriormente a los diferentes órganos que puede pasarse el cáncer. Para el tratamiento de cáncer, de forma muy general, aquí la idea no es tratamiento, aquí es más que todo la prevención, el tratar de localizarlo, pero tenemos varias herramientas. Pues obviamente no va a ser el mismo tratamiento para pacientes que tienen tumores localizados para los que tienen tumores avanzados. Cirugía es una de las herramientas más importantes que tenemos. En el cáncer de próstata sí ocupamos hacer una cirugía bastante agresiva y grande porque no podemos hacer como hicimos en el crecimiento de solo quitar una parte. Debemos asegurarnos de quitar toda la próstata, todas las vesículas seminales y hacer una resección adecuada, que cuando nos den la muestra de la pieza quirúrgica nos digan no había tumor, porque en algunas ocasiones vamos pensando que es un tumor localizado y cuando nos dan la muestra nos dicen había tumor en los bordes, en los extremos de la próstata. Es un paciente que tiene mucha posibilidad de que haya recidiva de células tumorales en los bordes y va a ocupar un poco de tratamiento. En cirugías, bueno, tenemos la cirugía abierta, que es una cirugía donde hacemos una herida debajo del ombligo y ahí llegamos para poder quitar toda la próstata. Y ahora por la tecnología también tenemos cirugía asistida, laparoscópica y asistida por robot, que permite más precisión al cirujano y en muchas ocasiones evitar algunas de las complicaciones que podemos ver en el cáncer de próstata o la cirugía de cáncer de próstata, que es la incontinencia y la disfunción eréctil que se puede producir. Estos pacientes, generalmente jóvenes con tumores muy agresivos, hay que pensar en cirugías y hacer una cirugía para resecarla completamente. Obviamente yo no voy a operar a un paciente que sospecho que tiene tumores en otro lado, a menos que sea un cáncer de próstata localmente avanzado, que hablamos que es en los ganglios linfáticos, porque sí tenemos chance de ir a quitar esos ganglios. Pero un paciente que ya tiene compromiso de recto, tiene compromiso de vejiga, hacer una cirugía es muy complicado porque lo puedes dejar con una colostomía, que es una bolsita para que haga caquilla, lo puedes dejar con una vejiga muy alterada. Entonces son pacientes que pensamos en tratamientos más paliativos para evitar que el cáncer siga subiendo. De ahí la importancia de la prevención para localizar cánceres temprano. Tenemos la radioterapia, que por medio de radiación quemamos el tumor. La radioterapia es un mecanismo eficaz que nos puede ayudar dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la edad del paciente, podemos escoger radioterapia con sus efectos secundarios. Al quemar y tratar de hacerlo muy localizado como se hace ahora, hay algunos otros órganos que pueden afectarse, ¿verdad? La braquiterapia, que es tecnología también de hace unos años ya, que es igual hacer radiación, pero más localizada. Entramos con ciertos aparatos y hacemos radiación muy localizada a nivel de la próstata. Terapia hormonal, que era la que hablaba. Generalmente los tumores de próstata crecen por hormona. Entonces buscamos en pacientes que ya tienen tumores muy avanzados o que tuvieron recidiva del tumor, que el tumor lo operamos y volvió a aparecer, tratar de que el tumor simplemente no crezca. Bloqueamos que esa testosterona o la producción de testosterona. Anteriormente lo hacíamos por medio de una cirugía que llamamos una orquiectomía. Les extraíamos los testículos a los pacientes porque son los que producen la gran mayoría de tejido de la hormona testosterona. Ahora lo podemos hacer con medicamentos para suprimir. Pero una cosa interesante del tumor de próstata es que llega un periodo en que se hace resistente a la testosterona. ¿Qué es eso? Que ya no depende de la testosterona para seguir creciendo. Entonces era el tumor que era avanzado, le dimos al paciente tratamiento para que el tumor no creciera, pero el tumor se hizo resistente a testosterona y empieza a crecer. Ahí es donde empezamos a usar algunos medicamentos como quimioterapia que no curan. La quimioterapia no cura, lo que hace es aumentar sobrevida porque hace que el tumor no siga creciendo, que es la quimio, ¿verdad? Medicamentos que usamos a nivel de intravenoso para tratar de apalear o que el tumor no siga creciendo, y algunos otros medicamentos que tratamos para que el tumor, si está en el hueso, no vaya a producir alteración. Esta es una diapositiva muy interesante que sacó la Asociación Americana de Urología. Ellos tienen una página muy interesante que se llama Urology Care,
por si tienen el gusto de revisarla, porque viene mucha explicación para los pacientes de las diferentes patologías. Y es interesante, nosotros, hombres y mujeres, nos enfocamos a veces por los carros y los tenemos que tener como una joyita. Si le suena esto acá, ya estamos desesperados, si vemos que hay algo acá, un golpecito acá, pero a veces en nuestra propia salud no nos importa. Andamos gastando cualquier cantidad de plata en que el carro esté bien afinadito, pero empezamos a escuchar cosas en nuestro propio organismo y no hacemos nada. Entonces, ¿cuál es el mantenimiento general que deberíamos tener nosotros los hombres? Bueno, uno, así como un carro mantiene la gasolina, como un carro mantiene la gasolina en el tanque y el aire de los neumáticos, es esencial seguir algunos consejos para cuidar nuestra salud masculina. Número 1, beba agua. Beber 6 o más vasos de agua del día puede prevenir todos los cálculos renales, otra patología que en otra ocasión podemos hablar, urológica, las famosas piedras en los riñones, muy frecuente en nuestro país. 2, haga ejercicio. Recuerde que el sedentarismo no solo está relacionado con cáncer de próstata, está relacionado con cáncer gástrico, cáncer de colon, está relacionado con enfermedades cardiovasculares, está relacionado con hipertensión, con diabetes, etc. Haga 30 minutos de ejercicio moderado 5 días a la semana. 3, reduzca el estrés. Esa es la parte más difícil. Cada vez vivimos más estresados, pero está comprobado que el estrés es parte de lo que nos puede afectar no solo nuestro sistema cardiovascular, sino nuestro sistema inmunológico. Trate de eliminar el estrés, incluso 10 minutos al día puede disminuir la presión arterial, lo que puede ayudar a mejorar la disfunción eréctil, otra patología que vemos con mucha frecuencia en nosotros los hombres. Coma saludablemente. Y hay muchos estudios que relacionan el cáncer de próstata con la alimentación. Y hay un estudio muy interesante que hicieron los norteamericanos donde comparaban a los japoneses, que son los que tienen menos incidencia de cáncer de próstata. Pero cuando el japonés se iba a vivir a los Estados Unidos después de 10 años, igualaba la incidencia de cáncer igual que cualquier persona de los Estados Unidos. Entonces se hablaba que había un factor ambiental que estaba muy relacionado con la alimentación. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? La cafeína, el alcohol, los alimentos picantes, las bebidas alcohólicas son medicamentos irritantes para la vejiga. Entonces, algunos de estos pacientes tienen sintomatología obstructiva en la próstata, pueden tener molestias también cuando consumen estos alimentos. La carne roja y las dietas altas en grasa pueden aumentar el riesgo de cálculos renales y de cáncer. Entonces, debemos comerlas con mucha moderación. Y el gran dañino de todo esto, el cigarrillo. No fume. ¿Cuáles son las patologías, como hablamos anteriormente, que puede producir el cigarrillo en la vía urinaria? Cáncer de vejiga, comprobado. Disfunción eréctil, comprobado. Infertilidad, comprobado. Cáncer de riñones, comprobado. Cálculos y piedras en los riñones, comprobado. Síndrome de vejiga dolorosa, vejiga hiperactiva y escapes involuntarios de orina, incontinencia. Todo eso lo puede producir. ¿Okay? Eso es un mantenimiento general que deberíamos tener todos nosotros, los hombres. Señales de aviso. Aquí es cuando ya la luz del carro se empieza a prender. Cuando se enciende una luz en el tablero del vehículo, significa que hay un problema. Lo mismo sucede con la salud urológica. Hay algunas señales de aviso que indican que es hora de consultar al médico. Y entonces, uno quisiera que en el periodo de mantenimiento podamos ver el problema. Yo quiero llevar mi carro y que me digan, mira, me parece que esta parte está muy débil, puede hacerse una fuga después. Yo digo, no, cambiémosla para evitar eso. Pero bueno, si llegamos a la otra parte, que no fuimos al mantenimiento que debemos hacer normalmente y aparecen ciertas señales, no las deje pasar. No espere mucho tiempo, consulte. Dolor debajo de la correa, o sea, la región suprapúbica, no necesariamente puede ser urológico, pero puede ser. Dolor que no desaparece en la pelvis, los genitales, el costado del abdomen o la espalda al orinar. Problemas de erección, paciente que empieza a tener disminución en el deseo, disminución en la erección, disminución de la eyaculación, mejor consultar, es el tablero que se está prendiendo. Empiezan a ver sangre en la orina, lo que llamamos macrohematuria. Hay pacientes que uno dice, tenían 3, 4, 6 meses de estar orinando sangre y nunca consultaron. Entonces, si usted empieza a ver sangre en la orina, que se le prenda la luz y que se le prenda bien grande. Y además, si empieza a hacer los exámenes de orina, controles normales y empieza a aparecer microhematuria, que son gotitas de sangre, es importante consultar. ¿Okay? Calendario de mantenimiento. Aquí es muy importante porque todos me van a preguntar en qué momento debo yo empezar a controlarme mi próstata o en qué momento debo hacer un control urológico. Pues aquí viene. Aquí viene para los hombres jóvenes entre 18 y 40, que no se han salvado tampoco. Hay que estar en este proceso también. ¿Cuáles son las incidencias más importantes en estos pacientes? Bueno,
el cáncer de testículo. No es tan frecuente como el cáncer de próstata, pero tomo la charla para decirle, el autoexamen de testículo es importante. Hay que tocarnos los testículos también. Posiblemente es el octavo en incidencia, pero se ve y lo vemos en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, como les decimos a nuestras mujeres, háganse el autoexamen de mama, revísense los testículos. Y es increíble, a veces uno ve pacientes que tenían una masa, que solo le faltaba hablar, y consultan 3, 4 años después y porque se golpearon el testículo, no por la masa. Y encontrás un cáncer de testículo, que es otro tema para otra charla, que también puede matar. Averigüe ya de los 18 y 40 si hay antecedentes de familiares de cáncer de vejiga, de cáncer de riñones y cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el cáncer de próstata tiene un factor hereditario. Entonces, los pacientes que son de riesgo, pacientes obesos, pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata en papá o hermanos, pacientes de raza negra, algunas veces los pacientes que tienen familiares con cáncer de ovario y cáncer de mama, son pacientes que desde los 40 y 50 años deberíamos chequearlo. Entre esos 40 y 50 años el médico puede ser un poco más flexible y hacer el antígeno y el tacto cada 2 años o cada año, dependiendo de los factores de riesgo y lo que va encontrando. Pero entre los 40 y 50, entonces, revise los niveles de presión arterial, los niveles de azúcar, el colesterol, los triglicéridos en la sangre, y que son enfermedades que pueden producir no solamente problemas en la próstata, sino problemas renales, de riñones y disfunción eréctil. Hago una prueba de detección para el cáncer de próstata si es afroamericano o su padre o hermano tiene o han tenido cáncer de próstata. Entonces, a los 40 años, si hay un antecedente, mejor vaya, consulte y vamos chequeando y el médico puede ser más flexible. Entre los 50 y 70 años, ¿se recuerdan que les decía yo que era el periodo donde el cáncer de próstata puede ser mucho más agresivo? Ahí sí. Hable con su médico sobre las pruebas de detección para el cáncer de próstata. Hablábamos anteriormente, el antígeno, el tacto rectal. Ahora tenemos algunas otras como la resonancia. En el antígeno podemos medir ciertas cosas. Eso anual. Esté atento a cambios en las idas al baño, como urgencia, frecuencia, disminución del flujo o levantarse a orinar muchas veces durante la noche. ¿Ok? Todos esos son signos y ya debemos ir pensando, ok, esto es un factor de riesgo, mejor voy a consultar. Y como se hacen los exámenes de rutina, de colesterol, de glicemia, de azúcar, de triglicéridos, hágase el antígeno prostático y no olvide que el tacto rectal es importante, no lo deje. Los dos nos permiten aumentar el número de pacientes que vamos a diagnosticar. Bueno, de verdad que es una charla que espero que haya quedado la idea, sobre todo en la parte de prevención, que la puedan compartir. Agradecer nuevamente a PRECAP, al Departamento de Promoción y Prevención. De verdad que esto que hacen es valioso. Tomar tiempo para ustedes, para esta información, para quitar un poco de los mitos de un examen que es muy rápido de hacer el tacto rectal y que nos puede dar mucha información. Es importante el trabajo que están haciendo y el interés que están tomando por esto y ojalá que haya podido quedar claro un poco esto y vamos a abrir un poco el periodo de preguntas. Muchas gracias, doctor Simón Benjamín, por su amplia y clara explicación. De verdad que esperamos que hayan aprendido bastante. El doctor fue muy claro sobre, ¿verdad?, los detalles, dio todos los detalles del tema y así que esperamos que haya sido de mucho interés para cada uno de ustedes. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Nos han ingresado bastantes preguntas, seleccionamos acá alguna y tenemos una que es de doña Margarita. Ella dice que al papá le hicieron una resección transversal de la próstata y retiro de piedras en la vejiga. Dado que a este procedimiento quedó con incontinencia urinaria y dado que debe usar pañales. Luego se le hizo un calibraje de la uretra y la pregunta es, ¿él va a quedar así con incontinencia, doctor? Bueno, parte de los procedimientos quirúrgicos tienen no complicaciones, sino efectos que puede producir. Normalmente, posiblemente tenía un crecimiento prostático, me imagino yo, avanzado, ya tenía piedras en los riñoncillos y como veíamos en la imagen, lo tratamos por medio de la resección, me imagino que fue transuretral. Se hace una resección para quitar toda esa próstata que estaba obstruyendo. Un poquito adelante de la uretra, más distal, vamos a encontrar una cosa que llamamos el esfínter urinario. El esfínter urinario es, por decirlo así, la puerta que controlamos para que la orina no se salga.
¿Okay? En algunas veces, próstatas muy grandes, durante la resección, se puede hacer una lesión a nivel del esfínter y el paciente puede quedar con incontinencia. Lo otro que puede producir incontinencia en estos pacientes, sobre todo, y vuelvo otra vez, en pacientes que ha avanzado mucho la enfermedad, es que recuerde que la vejiga quedó afectada porque tenía que luchar contra esa obstrucción, lo que llamamos que hace un crecimiento anormal de la vejiga, un crecimiento no benigno porque lo que está haciendo es tratando de luchar. Y después de eso la vejiga puede quedar con mucha sintomatología. ¿Qué es eso? Que empieza a contraerse y puede estar teniendo incontinencia y perdiendo orina, que son de las causas de por qué estos pacientes después pueden quedar. Y lo otro es que pueden quedar con estrechez en la uretra. Recuerden que pasamos aparatos por medio de la uretra que pueden a veces lastimar y hacer cicatrices. Si hay algo que cicatriza feo es la uretra. Y entonces a veces pueden hacer cicatrices que van a ocupar las dilataciones que usted me dice que estaba recibiendo su papá. Y entonces puede ser un paciente que secundario a su crecimiento prostático puede quedar con esas molestias y con esos síntomas. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra consulta de don Arturo Walsh. Él dice o pregunta cómo y de dónde se forman los nódulos prostáticos. Ok, esa pregunta es importante porque las nodulaciones prostáticas, o conocemos nosotros nódulos prostáticos, muchas veces cuando se hace un crecimiento prostático de células benignas, la próstata, podemos sentir una próstata que conocemos como adenomatosa. ¿Qué es eso? No con masas en la próstata, sino con diferentes formas y nodulillos en la forma, pero no nódulos de los que tocamos duros cuando estamos viendo un cáncer de próstata. Entonces, muchas próstatas que uno las toca, que son próstatas duroelásticas, suaves, pero con crecimiento normal y lo que llamamos nodulaciones en la próstata, pueden estar relacionados. Otra cosa importante es que el ultrasonido no es un diagnóstico de cáncer de próstata, eso es muy importante. Muchos pacientes llegan asustados porque en el ultrasonido salió la próstata grande o veían una nodulación. El ultrasonido no es sensible para ver cáncer de próstata. Entonces, uno lo manda para ver el tamaño de la próstata, para ver vía urinaria, pero no es el examen que te diga es un cáncer de próstata. De hecho, la resonancia, que es mucho más sensible, nos puede decir zonas sospechosas, pero no podemos decir que tiene un cáncer de próstata por un ultrasonido. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Y espero que haya quedado claro lo de los nódulos. Claro, tenemos acá otra consulta, doctor, esta vez de un participante anónimo. Dice que en el caso de él presentó problemas de crecimiento benigno y el médico le recetó el medicamento Tansulón, creo que de 0.4 miligramos por 3 meses. ¿Cuál sería el efecto? Es que no, dice bueno, que no ha podido ir a la consulta. Sí. Ok, sí, es parte de los medicamentos que utilizamos en el tratamiento del crecimiento prostático benigno. Aquí vuelvo a retomar este medicamento que menciona, que es un alfa bloqueador, lo que hace es bloquear los receptores alfa que están en la uretra y entonces mejora la relajación. Nos ayuda para mejorar los síntomas. De estos medicamentos tenemos varias generaciones. Hablamos de generaciones dependiendo conforme vamos avanzando en el medicamento, en el sentido de que somos un poco más específicos. La primera línea de estos medicamentos eran muy generalizados, entonces bloqueaban muchos receptores alfa, entonces el paciente tenía mucha sintomatología, hipotensión ortostática. Ya estos últimos son medicamentos mucho más selectivos y nos dan menos efectos secundarios, pero no deja de tener sus efectos secundarios. Mejora mucho los síntomas y uno de los efectos secundarios que el paciente más aqueja es eyaculación retrógrada, porque al relajar la uretra o el esfínter del sistema nervioso autónomo, que es uno que no controlamos, relaja el esfínter que evita que cuando eyaculemos el líquido que eyaculamos vaya a salir por el pene, sino que se va para la vejiga. Entonces son pacientes que se quejan mucho de eyaculación retrógrada. Lo otro importante con la pregunta del caballero es eso, el diagnóstico temprano de esto es importante porque hay algunos síntomas que nos pueden decir si tus molestias a la hora de orinar pueden progresar o no, y es cuando uno puede usar alguna combinación de medicamentos para evitar que progrese. Bueno, doctor, tenemos 2 consultas más y nos pregunta aquí el señor Daniel Arias. Dice que si hay algún cambio que pueda hacer en mi alimentación que me ayude a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Sí, definitivamente. No hay estudios que de forma fidedigna nos digan que
que nos va a disminuir o va a disminuir el riesgo de cáncer de próstata, pero como hay factores de riesgo que están muy bien claros, sí está establecido que las dietas ricas en grasas, dietas ricas en carnes pueden tener un factor de riesgo. Y lo otro interesante son los antioxidantes. Esto es más complejo porque las células empiezan a dividirse de forma anormal, pero creemos que pueden haber radicales libres que van haciendo que eso se cambie. Por eso es que hablamos que algunos medicamentos pueden tener antioxidantes que pueden prevenirlo. De eso se habla el tomate en la prevención del cáncer de próstata, las dietas, bueno, el vino tiene un factor también protector, un factor antioxidante, y algunos estudios han hablado de las dietas del Mediterráneo, que es a base de mucho omega 3, pescado y todas estas cuestiones pueden ser beneficiosos. Pero aquí tal vez importante es evitar el sedentarismo, una dieta rica en frutas, legumbres y verduras, evitar el exceso de las comidas grasosas y evitar el exceso de las carnes. Gracias, doctor. Y la última consulta que nos ingresó de un participante anónimo que pregunta qué síntomas pueden ser indicativos de problemas de cáncer de próstata. Sí, igual, interesante la pregunta porque ojalá no lleguemos a los síntomas, como les explicaba en la charla. Cuando tenemos síntomas puede ser que el tumor ya ha avanzado, pero los síntomas que podemos tener en cáncer de próstata son muy parecidos a los que tenemos en el crecimiento prostático benigno. Una próstata que ha crecido desde la periferia hacia adentro, entonces produce una obstrucción en la uretra o en el caño de la orina. El paciente tiene problemas para orinar, tiene urgencia, va a orinar cada ratito, tiene frecuencia, va a orinar también durante el día cada rato, tiene problemas para iniciar el orinar, tiene un chorro que se corta, intermitente, y como en muchos cánceres avanzados hay pérdida de peso, hay astemia, que es pereza de hacer las cosas, cansancio, pero ya estamos hablando de episodios avanzados de cáncer de próstata. Puede haber problemas para la eyaculación también, ¿verdad? Pero puede haber sangrado en la orina, hematuria es lo que llamamos sangrado en la orina, o a veces hematospermia, que es sangrado durante la eyaculación. Pero ojalá que sea claro que no esperar los síntomas, ¿verdad? Porque cuando tenemos síntomas puede ser que la cosa está avanzada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su explicación. En este momento vamos a compartir un video con el testimonio de un compañero del INS. Él es don Luis Roberto Centeno y de la sede de Liberia. Así que escuchemos el testimonio de don Luis. Hola, mi nombre es Luis Roberto Centeno Jiménez. Laboro en la sede del INS en Liberia. Tengo 38 años de pertenecer a esta gran institución. A ella le debo mucho. Creo que lo que más valoro, mi vida. Desde el año 2011 aproximadamente me anoté para realizar mi ultrasonido de próstata. Este examen, aunque tenía que viajar desde Liberia, fue un indicativo de que mi próstata iba creciendo. Junto a ello también mi antígeno prostático, por lo cual acudí a realizarme la prueba de tacto rectal. En la consulta se me quedó grabado un señor de 70 años que no podía caminar, por no haber querido hacerse nunca el tacto rectal ni ponerse en control. Mi antígeno siguió elevándose y mi próstata creciendo, y ¿saben? No sentía nada. Me realicé una biopsia y me diagnosticaron cáncer en la próstata. Empecé mi lucha con exámenes, tratamientos y 38 radioterapias. Soy un milagro de Dios y lo debo a Él estar hoy contándoles esta experiencia. Los invito a ponerse en control, a realizarse los exámenes correspondientes de prueba. Sus seres queridos dependen de usted, sus hijos, familia, las personas que te aman. La prevención no es una moda, es una forma de vivir. Bueno, esta mañana hemos escuchado testimonios, escuchamos toda la explicación que nos dio el doctor Simon Benjamin Curling, una amplia explicación definitivamente, y hemos aprendido mucho y la importancia de la prevención, que es fundamental. Y también, bueno, cerramos, ¿verdad?, esta actividad con el testimonio de don Luis Roberto Centeno, a quien también le agradecemos. Le agradecemos mucho al doctor Simon Benjamin, ¿verdad?, por toda la explicación esta mañana, muy interesante. Y antes de finalizar, vamos a compartir con ustedes algunas conclusiones del tema que nos las proporcionó el doctor Simon. La primera es que el cáncer de próstata no tiene barreras, puede afectar a cualquier hombre a partir de los 40 años, como lo dijo el doctor.
El crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata dan síntomas similares. La diferencia es que el cáncer no da síntomas en etapas tempranas. El cáncer de próstata, cuando da síntomas, está en la etapa avanzada. Son 2 los exámenes requeridos que son complementarios. Deben realizarse a partir de los 40 años, como lo dije hace un rato, y anualmente, para que tomen nota los participantes. Y el primero sería el examen de sangre, que es el antígeno prostático específico o AP, que no requiere estar en ayunas, pero sí requiere 3 días de abstinencia sexual y hay que planearlo. Y luego es el de tacto rectal, que es un examen físico realizado por especialista que dura de 15 a 20 segundos y el 70% de los tumores se encuentran en la zona de la próstata accesible por el médico. Esas son las conclusiones del tema que nos proporcionó el doctor Simon. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a PRECAP, como lo decía el doctor, por todo el apoyo que nos ha brindado. Les agradecemos a ustedes por su participación. Esperamos que haya sido muy enriquecedora esta charla, que puedan compartir el mensaje con sus amigos, compañeros de trabajo, sus familiares, y que les recordamos también que en los próximos días vamos a tener otros webinars con temas de mucho interés para todos ustedes, que pueden inscribirse en la página web del INS, www.ins-enelcentro.com, y la grabación del webinar va a estar disponible en el TINS. Recuerden que la prevención no es una moda, es una forma de vivir. Que tengan un feliz día y muchísimas gracias.